Bueno, cambiamos de tema, nos venimos a la provincia de Santa Fe de nuevo, nos visita. Hemos recibido con mucho gusto a la secretaria de Transporte de la provincia de Santa Fe, Renata Gilotti. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, Renata. Muchas gracias a vos por la invitación. No, al contrario. Bueno, te ha tocado una silla picante, caliente, ¿no? Sí. De Secretaría de Transporte, con el transporte como estaba. Y ahora cómo está más complicado todavía. Sí, la verdad que me refiero al transporte urbano y a los subsidios y a la relación con el gobierno nacional y con el AMBA. Bueno, el último episodio te veíamos la semana pasada, con razón quejarte de otra vez un trato discriminatorio entre AMBA y el interior. ¿Qué es lo que pasa ahí realmente? ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo? No hay justificativo. No hay. La mirada que nosotros tenemos y que yo, la verdad que en privado he hablado bastante y tengo comunicación permanente con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, que además ha sido secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, o sea, conoce la realidad de todo el interior del país. La verdad que lo que vemos es que hay como una mirada sumamente centralista y no condice el discurso en off, que era, bueno, vamos a ir en todo el país en una definición política del traspaso del subsidio a la oferta, del subsidio a la demanda. Para que la gente entienda, el subsidio a la demanda es subsidiar directamente a los pasajeros, que en concepto nosotros estamos de acuerdo, parece que es un camino y un proceso que se debe dar, pero que cuando la definición política en un país en donde hace aproximadamente 20 años o un poquito más, después del 2001, se crea este sistema de subsidios al transporte y se quiere desarticular de un día para el otro, te golpean en el corazón de un sistema. Pero aún peor, lo que nosotros decimos es esa desarticulación se hizo solo para el interior del país, sosteniendo el dinero que le dan al área metropolitana y a la ciudad de Buenos Aires e incrementándolo con la última definición que se hizo la semana pasada, donde nosotros ahí vemos una falta de federalismo absoluto. Sí, o sea, no hay ninguna explicación formal, ni siquiera para aparentar. No. La definición es, ¿se van a restituir el Fondo de Transporte al Interior? No. Decisión tomada. Nosotros tenemos la definición del sostenimiento de los atributos sociales, que eso es real, Nación viene cumpliendo con eso. El atributo social es el subsidio a la persona, que es algunos de los grupos que el gobierno ha determinado cuando sube el colectivo, paga una tarifa menor que la tarifa plana que está establecida o por el transporte interurbano, que lo hacemos en nuestro caso, o el transporte urbano de cualquier ciudad que lo hacen los municipios. ¿Qué va a hacer la provincia entonces? ¿Va a haber una presentación judicial de varios intendentes, por ejemplo, o a nivel provincial? ¿Hay algo que esté...? Nosotros primero tenemos todas las presentaciones presentadas de manera administrativa, dejando, por supuesto, nuestro reclamo y nuestra mirada de cuál es el aporte que hace la provincia de Santa Fe y de dónde también proponemos que los recursos puedan tomarse, porque hay un impuesto que nosotros pagamos, que es el impuesto a los combustibles líquidos, que esto que cada uno de nosotros cuando cargamos combustible en nuestro auto particular, cuando lo hace un productor, cuando lo hace un camionero, en cada lugar del país, pero nosotros tenemos el número de cuánto aportamos en la provincia de Santa Fe, llevamos aportados hasta el día de hoy, desde principios de años, 27.900 millones de pesos en ese impuesto, que es algo de más que nosotros aportamos cuando cargamos combustible. ¿Ese impuesto es para el transporte? Ese impuesto, un porcentaje era para el transporte. Lo que hicieron fue haber eliminado por decreto lo que establecía el presupuesto 2023, que este gobierno definió reconducir al 2024. Sí. No tenemos presupuesto nacional nuevo, entonces nos sigue rigiendo esa ley. Eso es un poco lo que nosotros discutimos en materia de... hay una violación también a un presupuesto que es nuestra ley marco para saber a dónde van los recursos nacionales. Por eso el gobernador en primera persona ha dicho, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, ni que el gobierno nacional nos ayude. Lo que estamos diciendo es, nosotros aportamos y aportamos mucho como provincia, estamos pidiendo que nos devuelvan lo que nosotros aportamos y por supuesto la definición de sostenimiento del sistema de transporte, porque nosotros en la provincia lo hacemos
por supuesto por definición del gobernador, pero porque también existe en nuestro presupuesto provincial una asignación presupuestaria para eso, y por supuesto también el boleto educativo gratuito, que es el programa nuestro que estamos subsidiando directamente a la demanda, que es asistentes escolares, docentes y alumnos que... ¿Cuánta gente está involucrada en ese programa? Puntual. Más de 300.000 usuarios. 300.000. En toda la provincia de Santa Fe. Un programa que decidimos rápidamente sostener, que empezamos a trabajar los primeros días de gestión y que a partir del 1 de febrero, antes se hacía a partir de marzo, nosotros dimos la posibilidad de que se pueda utilizar el beneficio, que es cuando empiezan los docentes a ir a sus establecimientos escolares, los alumnos a rendir las primeras materias. Bueno, ese es un programa provincial y que se sostiene como venía, no va a haber modificaciones. No hay modificaciones, al contrario, lo hemos profundizado. Ahora, la inflación está bajando mucho, pero sigue siendo alta, relativamente alta. ¿Cómo va a seguir, si no cambian las condiciones marco, que son las que estamos hablando, cómo va a seguir el transporte urbano, más que nada en Rosario o en Ciudad de Santa Fe? Si los costos siguen subiendo, si los números se siguen poniendo más o menos picantes, porque ahora va a subir menos que antes, pero va a subir 8, 10, 12, 5, no importa. Son porcentajes que se van acumulando y empiezan a pesar. ¿Cómo sigue la historia? Mirá, no hay mucha ciencia. La verdad que siempre nosotros hemos hablado con la verdad y hemos explicado abiertamente cómo se sostiene el sistema de transporte, tanto en el interurbano, que es nuestra competencia, pero también el transporte urbano. Conocemos los números porque no lo diseñamos, pero sí aportamos dinero al transporte urbano de todas las ciudades. Rosario, por supuesto, y Santa Fe son las más grandes, pero cada ciudad que tiene su propio transporte urbano, la provincia aporta dinero para acompañar el sostenimiento. Y las patas del sistema de transporte tienen que ver con el aporte, si hay subsidio de subsidio. En nuestro caso teníamos un subsidio nacional, subprovincial, en la ciudad un fondo compensador municipal. Esto depende de cada ciudad, cómo se conforma. Diferente es el sistema de Santa Fe. Pero bueno, al retirarse del gobierno nacional de manera intempestiva al inicio de año y después viendo cómo se viene comportando, evidentemente eso no lo va a restituir. El gobierno sostiene su aporte y la otra pata es el ingreso que viene por tarifa. Por eso nosotros, además, apenas asumimos, tuvimos que hacer algo que para la política es incómodo, pero que era lo que había que hacer para sostener el sistema, que es sincerar tarifa. En la provincia también se habían retrasado mucho la tarifa del transporte interurbano porque hubo un año electoral, no se animaban a hacer los retoques que había que hacer, había un 160% de desfasaje, o sea, el transporte perdía dinero permanentemente, incluso con dinero de subsidio, y ahí había que ordenar. Bueno, tuvimos que hacer un sinceramiento tarifario, venimos monitoreando cómo afectó eso al sistema y la verdad que, bueno, al principio sí, hubo una baja de pasajeros, pero hoy una comparativa entre abril y noviembre del año 2023, que es más o menos con la actividad normal. Pareja, porque en marzo la verdad que para interurbano. Para nosotros toda la zona del sur no fue un mes normal entre los paros, entre la situación que vivimos de emergencia en seguridad, que hizo que hubo muchos días de inactividad, no solamente en Rosario, sino en toda la zona metropolitana, porque también esa es una mirada que nosotros estamos aportando hoy al sistema de transporte. Hay que dejar de mirar como islas y tenemos que empezarnos a mirar como sistema metropolitano, áreas metropolitanas en Rosario, en Santa Fe, en el norte, en el área de Venado Tuerto. Es absolutamente complejo porque es muy disímil la provincia de norte a sur y de este a oeste. Así que con ese panorama nos encontramos. Hoy, lógicamente, que si no tenemos un aporte de la nación, que es lo que nosotros decimos, ¿a dónde está la discriminación? Fíjate que cuando toman la definición de aumentar el subsidio al área metropolitana y a la ciudad de Buenos Aires, tuvo que ver con que la UTA estaba reclamando un ajuste paritario. Y ante esa definición, en donde en esa zona se venía un conflicto gremial, el gobierno nacional rápidamente lo desarticuló e ingresó más dinero al sistema. Por esa razón, claramente cuando viajamos y cualquiera que tomamos transporte público vemos cuánto pagamos una tarifa en esa zona y vemos cuánto sale en nuestra provincia, vemos que hay una diferencia de 3 veces más de un boleto en el Rosario que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la explicación es esa, el dinero va todo ahí. Renata, no tiene que ver con ustedes puntualmente, pero bueno, lo estarán monitoreando
¿Qué está pasando con el tren Rosario Cañada de Gómez? Mira, está pasando lo mismo que le está pasando a la Argentina en materia ferroviaria y en materia también de análisis del gobierno nacional en lo que son las empresas del Estado. Ese tramo lo opera Trenes Argentinos. Trenes Argentinos es una de las empresas estatales que también el gobierno nacional está poniéndole el ojo, está como Aerolíneas Argentinas, con quien también tenemos conversación permanente y nos dicen, bueno, estamos hoy en un proceso también de reestructuración de las empresas. Y en ese contexto estamos en la provincia de Santa Fe con algunos tramos, y en este caso que a nosotros nos importa mucho, porque la verdad que apenas se estableció, la gente empezó a utilizarlo. A usarlo, sí. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. La verdad que podría tener mejores horarios, se podría trabajar en mejorar la frecuencia, en mejorar la velocidad, pero eso tiene que ver con mucha inversión de dinero en las vías. Pero aún así se usa Pero bastante. aún así la gente lo empezó a tomar como propio, y la verdad que hoy cada una de las ciudades por donde pasa defiende el sistema de trenes, que para nosotros es virtuoso, porque también en el sistema de transporte claro. es una mirada de transporte multimodal a la que Argentina completamente, pero nosotros tenemos que empezar a virar. El área metropolitana tiene, por su diseño, por la magnitud de personas que se mueven, tienen más desarrollado esto del tren, el subte, claro, sí. Alternativas distintas. El colectivo por los carriles exclusivos. Sí. Bueno, hay distintas alternativas. La provincia, ya no solo te hablo de la ciudad, que también es algo que acá se ha trabajado mucho en Rosario, que tenemos que, por suerte, en nuestro caso Mónica Alvarado es subsecretaria en la Secretaría y tiene esta mirada porque es la que lo ha implementado en Rosario, pero tenemos que llevar esta mirada a la provincia, bueno, de empezar a mirar, como te decía, las áreas metropolitanas. Ahí para nosotros es muy importante, hemos hecho algunas gestiones a través de la unidad de gestión ferroviaria que está en el área de la Secretaría. A cargo está el director Pío Drobeta, que Pío además conoce mucho toda esta zona porque ha sido presidente comunal de Cerodino, o sea que conoce la realidad de lo que es una localidad cercana a Rosario y cómo un tren de cercanía también empieza a descongestionar los problemas que tiene una ciudad hoy como Rosario, pero hoy lo está teniendo Funes, que está creciendo mucho y que hay un montón de gente que viene a trabajar y mucha gente que va a trabajar también, Funes, Roldán, y esto es también algo que ayuda a descongestionar. Nosotros, por supuesto, la mirada y la posición de la provincia ante Nación ha sido que intenten sostenerlo y que por supuesto que cuentan con nosotros para llevarle propuestas para mejorar, porque las propias localidades también saben cuáles serían los mejores horarios. Nos pasa con el transporte interurbano, nos sentamos con los intendentes y tratamos de resolver los problemas puntuales, porque va cambiando la forma de moverse de la gente en determinada época del año, cuando hay universidad no es lo mismo que cuando no lo hay, cuando los chicos van a la escuela no es lo mismo que cuando no van, entonces eso es algo que se tiene que ir monitoreando y transformándose día a día, y pasa lo mismo con el tren. Renata, me queda un tema que es el de la zona de puertos, las rutas, los camiones, los puentes, algunos puentes que estaban mirá y no me toque, que bueno, ahora... los procesos y los sistemas, porque no solo es que la cinta asfáltica esté bien o no, sino si llegan los camiones, cómo llegan, en qué, el mantenimiento después posterior a eso de la obra. ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo lo están mirando? Porque yo lo que veo es que si seguimos dando vuelta alrededor de lo mismo, vamos a seguir trabados. Estamos trabados hace 1000 años. Sí, el problema y el diagnóstico es 1000 años, el mismo. Gobierno que pasa, gobierno que dice lo mismo. Nosotros no podemos dejar de decir que apenas asumimos, encontramos una provincia en materia de infraestructura abandonada absolutamente. Nosotros trabajamos a través del operativo Cosecha, la experiencia fue este operativo también para nosotros de gran éxito en el trabajo interministerial, puertas adentro. Eso no sucedía en el gobierno anterior. La verdad que nos pasa hoy a la hora de pedir alguna conexión de mi área con otra área de gobierno y los propios empleados no tienen ni idea de cómo trabajar con otras áreas, y esto te muestra, bueno, venían trabajando como compartimentos estancos y eso no es bueno para un gobierno. Nosotros intervenimos 5 ministerios, nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Transporte está en ese ministerio, Obra Pública, Gobierno, incluso con los intendentes, presidentes comunales, por supuesto el Ministerio de Seguridad, en donde ahí trabajamos con seguridad vial, pero también con seguridad comunitaria, porque indispensable era
trabajar en un operativo de seguridad, porque era lo que nos pedían también las entidades. Sentamos a todos los actores en la mesa, el sector público y el sector privado, entidades a todas, a las cámaras que nuclean al sector de los dadores de carga, a quienes representan a los dueños de los transportes, los transportistas, a los sindicatos, a las entidades portuarias, a la Bolsa de Comercio, a todas las entidades del cordón industrial, pero también a los intendentes presidentes comunales de Villa Gobernador Galvez, de Pueblo Ester, de Villa Constitución, en donde también ahí ingresa Roldán. Es un lugar donde tenemos un problema de congestión. Lo que dijimos, sin mentir, fue: acabamos de asumir, la infraestructura es muy mala, vamos a tener problemas, sí, vamos a tener problemas y muchos. Los 2 primeros meses, junto con Obra Pública, mapeamos cuáles eran los lugares más críticos, se trabajó en una reparación momentánea de algunos puentes, con Vialidad Nacional, en donde todavía no tenían funcionarios designados, pero con quienes estaban, se trabajó conjuntamente, en donde el gobierno de la provincia de Santa Fe aportó todo el material que se necesita y Vialidad hizo la obra. Esto en algún punto nos ayudó a hacer posible este operativo, que esperábamos mucha más cantidad de camiones, vinieron menos, pero es más sostenido en el tiempo, va a ser más largo que estos 2 meses que creíamos que iban a haber 20.000 camiones por día. Hoy hay un promedio entre 6.000 y 8.000, de acuerdo a cómo se fueron dando los sistemas de cupos del stop. Fue algo muy importante también, que se sostuvo, y por eso todas las entidades del sector privado nos aportaron el sistema para que nosotros pudiéramos ir monitoreando. Por esto digo que la articulación del sector público-privado es indispensable a la hora de gestionar algo como es, en este caso, la cosecha, en donde el actor privado es primordial. Si no se los escucha, tienen la solución, saben cómo hacerlo. Bueno, y nosotros ahí tenemos una mirada más integral, no decimos, bueno, es solamente la hidrovía, o es solamente el puerto, o solamente la ruta, es todo junto. Claro. Y esa discusión también se viene, que es la discusión de hidrovía, y para nosotros es una de las discusiones más importantes que se va a dar en el próximo año, te diría, porque se va a definir los próximos 20, 30 años de la Argentina. Y Santa Fe en esa discusión había perdido protagonismo Santa absolutamente. Fe en tema de hidrovía. Y te digo, en tema de hidrovía es el actor más importante. Tenemos más de 800 kilómetros de hidrovía que pasa por toda nuestra provincia, que aporta a la provincia de Santa Fe. O sea, para que la gente entienda qué es la hidrovía, porque parece algo lejano, es nuestra autopista por el río. Pero sí. Vamos a discutir ante el gobierno nacional, que es quien tiene que licitarlo, porque definió ir a un proceso de licitación para que eso mañana lo drague, o sea, lo trabaje, la profundidad y el balizamiento, que es por donde van los barcos, y también ahí sea una oportunidad para mayor producción, mayor carga. Hay, por supuesto, nuevamente todos los actores, pero también la provincia como un rol preponderante en esa mesa con Nación, porque antes eso no sucedía y daban la discusión provincias que no tenían río, por ejemplo. Una cosa ridícula lo que venía pasando con la hidrovía. Me parece muy bien sentarse ahí como protagonista. Renata, muchas gracias. No, gracias a vos. Seguro que nos quedaron algunos temas, o varios temas. Sí, es un área muy grande, pero bueno, próximamente cuando quieras venimos y seguimos charlando. Tenemos aeropuertos, bueno, los puertos públicos que son muy importantes también, y que para el gobernador, como definición política, nos dijo: trabajen en conjunto y sienten a los 4 puertos públicos que tenemos en la provincia. También en todo el entramado productivo, además de los puertos privados, que son muchos, y que en nuestra provincia, nuevamente, pasa el 80% de la producción. Sí. Mencionaste aeropuerto, el nuestro está medio pinchado. Se podrá, y nuestro aeropuerto vamos a trabajar. A un punto muy bueno y nos vinimos otra vez. Estamos trabajando mucho en recuperarlo. Por supuesto, con Nación, te diría, todas las semanas con el área de la Subsecretaría Aeronáutica. Hernán Gómez es el subsecretario a nivel nacional. Creo que hay una oportunidad importante con la definición de cielos abiertos, pero también seguimos trabajando en obras. Las obras se sostienen. Después vamos a tener un aeropuerto desde el punto de vista de la infraestructura razonablemente bueno. Exacto. Pero que no va a tener muchos vuelos, habría que trabajar. Y estamos trabajando junto con el directorio en la pata comercial, que le digo yo. Claro. Lo más importante vendamos nuestro aeropuerto. De hecho, esta noche
Me voy a Buenos Aires hoy al mediodía, tenemos una cena y una reunión muy importante con la Secretaría de Turismo, con quien estamos trabajando muy de la mano, que es parte también de la Secretaría del Desarrollo Productivo, y el propio ministro Gustavo Puccini, con todo un entramado turístico, junto con la ciudad de Rosario, y dentro de ese evento que es turístico, nosotros vamos también a mostrar nuestros aeropuertos, Sauce y Rosario, pero Rosario en este caso es fundamental, porque también la conectividad es importantísima a la hora también del desarrollo turístico de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Entonces ahí nosotros estamos haciendo mucho foco y para mí es uno de los temas más importantes, trabajando de la mano con el directorio del aeropuerto de Rosario. Buenísimo. Bueno, Renata, habrá próxima seguramente para cuando quieras, ampliar temas, pero ya con esto nos quedamos con un pantallazo. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, muy amable. Estuvo aquí con nosotros en el estudio de CNN Renata Gilotti, que es la secretaria de Transporte de la provincia de Santa Fe. Son las 9:04, hacemos noticias.